y me sigue. Pueden tomar su lugar. El tema en esta mañana, si lo hemos puesto un título, es una pregunta. ¿A quién estamos siguiendo? Yo sé que si le hago esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Sé que todos diríamos, pues estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios si verdaderamente nosotros somos verdaderos seguidores, si somos verdaderos discípulos, como dice la palabra del Señor. Ya que en los primeros 4 evangelios vemos que nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que empezó a llamar a sus discípulos, dice que cada uno de ellos renunciaron a su barca, renunciaron a las redes, renunciaron muchas veces a su familia, a sus posesiones, y estuvieron dispuestos a seguir a Jesús hasta el final. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos nosotros siguiendo? Hoy en día, a través de las redes sociales, hay como una desesperación, por decirlo así, de muchos influencers que ya no solamente pues son gente que no conoce a Cristo, ¿no? Sino que hoy en día hasta los cristianos estamos buscando seguidores. Hay muchos influencers cristianos y no cristianos, y hay como, reitero, como una desesperación diciendo sígueme, dale like, comenta, comparte, y hay una obsesión porque la gran mayoría está buscando captar la mayor cantidad de seguidores. Entonces, hay muchos que estamos siguiendo algo. Hay muchos que estamos siguiendo tal vez a un grupo, a una serie, a un equipo de fútbol, algún artista, algún predicador. Entonces, todo el mundo hoy, a través de las plataformas digitales que encontramos, es lo que encontramos y es lo que está de moda, por decirlo así, hermanos, el día de hoy. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, encontramos a Pablo diciendo esta afirmación, porque creo que él fue un ejemplo a seguir, y por eso es que se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo de motivación? ¿Estamos siendo de inspiración? ¿Estamos siendo de ejemplo? ¿Alguien está imitando lo que tú y yo hacemos? ¿Alguien está siguiendo lo que tú y yo hacemos? Porque hay algo muy cierto, que si vas a invitar a que otros te sigan, tienes que asegurarte de que tú eres alguien digno de imitar, porque nosotros no somos seguidores de gobernantes o de políticos o de personas o de equipos de fútbol. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y como tal, debemos ser dignos imitadores, y tenemos que asegurarnos de que si alguien nos está viendo, tu vida y la mía tiene que ser una vida digna de imitar, digna de inspirar, digna de que otras personas encuentren en nosotros verdaderamente un cambio, una transformación, y que estaremos haciendo la perfecta voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando se dice seguir a alguien,
significa ir por donde Él va. Seguir a alguien significa que Él es mi jefe, que Él es mi líder. Seguir a alguien significa que estás oyendo sus palabras, que estás aprendiendo de Él, que estás siguiendo su ejemplo. Seguir a alguien significa que vas a imitarlo. Y la pregunta es, ¿verdaderamente somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué artista, a qué cantante, actor, futbolista, deportista o cualquier celebridad sigues o te gusta? Porque de algo yo estoy seguro. Hoy en día, hermanos, las redes sociales atrapan, captan toda la atención de muchos de nuestros hijos, de muchos de nuestros jóvenes. Y si preguntáramos qué es lo que están viendo o qué es lo que están siguiendo. Ahora, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Entonces yo le digo en esta mañana, pastor, líderes, hermanos, jóvenes que estamos aquí, ¿a quién tú estás siguiendo? Mire, muchas veces yo escucho que la gente nos llama a los cristianos, nos dicen fanáticos. He oído a mucha gente que dice: tú eres un fanático, tú eres un aleluya. Pero la pregunta que yo muchas veces me he hecho, ¿verdaderamente somos fanáticos? Según el diccionario de la lengua española, ¿qué es fanatismo? Dice que el fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta, dice, con una pasión exagerada, sea una religión, una idea, teoría, cultura, celebridad, deporte, ciencia, etc. En otras palabras, un fanático es aquel que tiene una pasión exagerada hacia algo y no le importa lo que la gente pueda decir. Mi pregunta es también, ¿verdaderamente seremos apasionados por Dios? Y observando y viendo algunos personajes o artistas o celebridades, me encontré con algunos fanáticos. Por ejemplo, ahora que estamos viendo lo que se viene, ¿no?, que es el Mundial de Fútbol. Yo en las redes sociales encontré en Australia se estaba jugando un partido de fútbol y vi a la gente que son los hinchas o los fanáticos que hablamos de los equipos de fútbol, que empezó a caer nieve en el estadio y la gente no se movía, la gente no se iba. Y vi las fotos de la gente ya prácticamente cubierto como si fuera ya un muñeco de nieve, pero esa gente no paraba de poder alentar al equipo de sus amores, como diríamos. El año pasado estuve en Estados Unidos, vi un partido también de El Salvador, no sé si fue con Honduras o con México, mientras yo cenaba en la casa del pastor y mirábamos en la pantalla el partido, y vi que empezó a caer también una lluvia demasiado fuerte sobre el estadio, y vaya a ver que la gente no se iba, la gente no era que abandonaba el estadio, la gente seguía ahí. El partido no se detuvo, el partido no se canceló, siguió hasta
hasta terminar. Entonces uno se pone a mirar y a decir, ¿qué diferencia hay en los fanáticos de un equipo de fútbol a la iglesia de Jesucristo? No sé aquí, pero en Perú, si hay una lluvia, es la excusa perfecta para no ir a la iglesia. Y si llueve torrencialmente, imagínense que caiga nieve. Hace poco estuve en la parte de los Andes de mi país y comenzó a caer granizo. Y créanme, hermano, que en el culto no pasaban de 7 personas. En el Mundial de Rusia, un peruano vendió su casa para poder ir a Rusia y poder ver todo el Mundial. Entonces, uno diría, este hombre está loco. ¿Por qué le pasa? Que está dispuesto a vender su casa y muchos otros sacando préstamos para poder ir al Mundial a ver a su equipo jugar. Leí otro artículo que decía que un agua, por tener aquí como estampado o como sellado el rostro de Justin Bieber, una muchacha, una jovencita, estuvo dispuesta a pagar un promedio más o menos, si hablamos de dólares, de casi $700 por una botella de agua, porque solo tenía el rostro de su artista favorito. Aquí no sé cuánto cuesta, pero en Perú cuesta un sol y viene a ser una cuarta parte de $1. Algo más caótico pude ver que también en Guayaquil, en el estadio, se iba a presentar ese artista Bad Bunny. Y había una muchacha que perdió la vergüenza, perdió todo. Miren lo que puede hacer un fanático. Había una muchacha afuera del estadio puesto un cartel donde ella decía: vendo mi virginidad por una entrada al concierto de Bad Bunny. Porque son entradas que no están 1,000 pesos, 2,000 pesos. Una entrada ella quería en zona VIP, donde pueda estar más cerca de su artista que ella tanto prefiere. Entonces estamos hablando de un promedio de $1,000 la entrada. ¿Y a qué costo ella estuvo dispuesta a ofrecerse a sí misma? Cualquiera diría: esta mujer está loca, perdió la cabeza, perdió el sentido y tantas cosas podríamos decir, pero eso es lo que hace un fanático, reitero. Tienen una pasión exagerada a lo que ellos siguen, no le importa lo que el resto puedan decir. La pregunta es, hermano, ¿hasta qué grado llega nuestro compromiso, nuestra relación con Dios? ¿Hasta qué grado llega? Nos hemos preguntado eso, amada iglesia. Miren, toda esta gente que he mencionado, en Perú, pastor, en Perú, de donde yo vivo a 2 horas, está un pueblo que se llama Otusco, y celebran en agosto la fiesta patronal de una virgen llamada la Virgen de la Puerta. Vaya a ver, porque no solamente de Trujillo, vienen de departamentos como decir, vinieran de Chihuahua, que está más lejos, o de Chiapas, o de Cancún. La gente viene sobre el suelo, arrastrándose sobre sus codos, porque son devotos de la Virgen de la Puerta. Otros caminando, sacrificando su cuerpo, porque supuestamente le hacen milagros y ellos se sacrifican
y pagan un precio para poder llegar de esa manera que le toma semanas y semanas a los que viven más lejos en trasladarse y llegar. Y eso lo pasa por los canales de televisión, hasta donde llega el punto de la devoción, del fanatismo de todas estas personas que estoy mencionando. Ahora, toda esta gente que he mencionado no mira costo, no mira sacrificio, no mira valor, no le importa el costo que tienen que pagar, no le importa hacer el ridículo. Toda esta gente es atrevida, esposada, está bien demasiado, de alguna manera diríamos comprometida con lo que ellos les apasiona. Ahora yo me he puesto a decir, si la iglesia cristiana, si lo que decimos ser cristianos, tuviéramos esa misma entrega, esa misma disposición, ese mismo valor, ese mismo compromiso, como todas estas personas que he mencionado, imagínense lo que sería la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Tendríamos a hombres y mujeres apasionados, desesperados por hacer la voluntad de Dios, a gente que estaría dispuesta a sacrificarse, cueste lo que cueste, porque la palabra sacrificio tiene que ver con disposición, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con desprendimiento, tiene que ver con renuncia, tiene que ver con costo, tiene que ver con pagar un precio, porque los verdaderos discípulos de Cristo estuvieron dispuestos a sacrificarse por su maestro. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Hoy en día nos hemos acostumbrado, lo digo por mi país, no sé aquí, recorro mi país, costa, sierra y selva, durante 30 años y veo una condición de la que muchos no quieren salir. Vemos una iglesia que solamente se ha acostumbrado a estar rogando, a estar pidiendo, a estar diciendo levántame, prospérame, bendíceme, sálvame. Pero ¿cuál es la honra que le estamos dando a Dios? Estamos acostumbrados solamente a venir a recibir la palabra, a que nos den alimento. Estamos acostumbrados solamente a recibir, pero nunca a dar, y muchos menos queremos sacrificarnos por Él. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo dijo: el que ama a su padre y a su madre, a su esposo o esposa, a sus hijos e hijas, a sus hermanos o hermanas, más que a mí, no es digno de mí. Y el que busca su propio bienestar, no es digno de mí. Y el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Lo dijo Jesucristo. ¿Y acaso podemos contradecir a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo? ¿Quién nos ha enseñado que la vida cristiana es color de rosa? ¿Quién nos ha dicho que la vida cristiana es para vivir cómodos? ¿Quién te ha dicho, hermano, que la vida cristiana es para decir que todo va a ser felicidad? Hay muchos predicadores que hablan y dan cosas, hermanos, que son mentiras. A muchos predicadores dicen: ven a Cristo y todo va a ser felicidad. Ven a Cristo, te va a solucionar todos tus problemas, como si venir a Cristo
va a ser color de rosa, como que no vamos a tener necesidad de nada. Pero Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. El salmista David dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dijo, nos librará el Señor. En otra parte, nuevamente, el salmista dice: me empujaron con violencia para derribarme, pero Jehová es quien me sostiene. Y si revisamos los primeros 4 evangelios, los primeros discípulos, los primeros apóstoles estuvieron a estar dispuestos a sacrificarse aún con su propia vida por amor a Jesús. Pero ¿qué hacemos la mayoría? Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: ¿a quién verdaderamente tú sigues? ¿A quién tú sigues? Nuestra nación sería diferente si entendiéramos el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Qué dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Escucha esto. Toda persona que Dios llamó desde Génesis, y lo revisamos hasta Apocalipsis, todo hombre, toda mujer, Dios lo llamó con propósito. Dios lo llamó para una misión específica. Todos los hombres y mujeres que Dios, hermanos, usó, fueron hombres y mujeres que estaban, si bien es cierto, llenos de pecados, de derrotas, de debilidades, de imperfecciones, de fracasos. Pero cuando Dios los llamó, los cambió, los limpió, los transformó y los hizo instrumentos útiles para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, ese mismo propósito no ha cambiado. Ese mismo propósito sigue presente hasta el día de hoy. Cuando yo me convertí hace 30 años, tenía 22 años de edad. Y estaba mi vida llena de fracasos, de derrotas, de muchas cosas, de complejos. Pero cuando yo le entregué mi vida al Señor, le dije: Señor, si en algo yo te puedo ser útil, si en algo no te puedo servir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Y empecé a leer la palabra de Dios y me di cuenta que mi vida tenía propósito, lo cual muchos a veces parece que no han entendido, y es por eso que están en una silla por años y no actuamos y no servimos y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchos estamos cómodos, no entendiendo cuál es el propósito de Dios. Dios no te llamó del montón para que estés viviendo una vida cómoda, para que estés ahí esperando todo recibir de Dios. Hay mucha gente que ha recibido a Cristo como Salvador, pero no lo ha recibido como Señor, como Salvador. ¿Por qué? Porque estamos esperando que Él nos libre de la muerte eterna, porque esperamos que Él nos libre de la condenación eterna, porque esperamos que Él nos sane, porque esperamos que Él nos prospere, porque esperamos de que Él nos sane de la enfermedad y de tantas otras cosas, nos libre, pero no le hemos recibido como Señor, como para decirle: Señor, si tú eres mi amo, si tú eres el que gobierna mi vida, si tú eres mi jefe, he aquí, yo voy a hacer tu voluntad, dime lo que tú quieres que yo haga y yo voy a obedecer. Y son pocos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Por eso es que estamos cómodos. Hace 30 años
aquel Cristo que recibí. Hizo un cambio radical. Y cuando veo a la gente tan paciente, veo a la gente tan cómoda, cuando veo a la gente viviendo un conformismo, yo digo, a veces me echo la pregunta y digo, no sé a quién han recibido en su vida o a quién le están sirviendo. Porque aquel Cristo que yo recibí hace 30 años me cambió, me transformó, direccionó mi vida. Y cuando yo llegué a Mateo y vi aquella palabra, aquella misión o encargo que dice ir y hacer discípulos, dice a todas las naciones, entendí que ese es el encargo y esa es la gran comisión que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Pero ¿quiénes verdaderamente lo estamos haciendo? Somos verdaderos seguidores de Cristo, hermano. Invertimos. Ya voy a terminar y voy a respetar el tiempo porque en Perú predicamos mucho más. Pero invertimos más nuestro tiempo en la iglesia, invierte más su tiempo, su dinero, sus energías en cosas que no te llenan, que no te satisfacen. Renovamos, hermanos, la casa, la arreglamos, la pintamos, renovamos los muebles, renovamos los televisores, renovamos los artefactos, renovamos los celulares, buscamos los mejores celulares, renovamos todo. Pero no renovamos nuestro compromiso, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro amor para con Dios. Y eso es lo triste y lo lamentable de la iglesia de Jesucristo. Creemos que lo hemos logrado todo, creemos que lo hemos alcanzado todo. Y así a veces estamos diciendo, estoy esperando la venida de Cristo. ¿Usted cree que si vendría Cristo nosotros nos iríamos? Pablo dice, hermanos, en una de las cartas dice que nosotros un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados, dice, según nuestras obras. ¿Qué obras hemos hecho, hermanos? Si bien es cierto, la salvación no es por obras, pero cuando venimos a Cristo, Dios quiere que hagamos su voluntad, que prediquemos su palabra, que llamemos a nuestra familia, que podamos vivir una vida agradable, santa, perfecta, pura, una vida de obediencia, una vida que aunque nos cueste sacrificarnos, pero tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Saben? Me duele ver la condición de mi país. Los más grandes concilios tienen abandonados a sus iglesias en el Amazonas, en la parte de los Andes, lo tienen abandonados. Hay una orfandad, hay huérfanos, pastores que lloran, que claman, que necesitan una palabra de aliento, pastores que no han terminado, más del 80% de los pastores en esas áreas remotas no han terminado ni la primaria, no saben muchas veces ni predicar, no han estudiado ni siquiera un discipulado básico. Pero saben, las iglesias grandes, las iglesias, media iglesia, en sus 4 paredes dicen que viven avivamiento. ¿Cómo es posible que ellos gocen, disfruten de muchas cosas mientras sus hijos espirituales se están muriendo? Están abandonados, están descuidados. Recuerda el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ponte de pie, hermano.
Hay una ilustración que leí y dice así, que había una mujer, dice, que iba caminando por una montaña con su hijo en brazos. Cuando pasó por cierto lugar, dice que había una cueva, y de la cueva dice que salió una voz y le dijo: entra, toma todo lo que quieras. Tienes 8 minutos. Pero no te olvides de lo más importante. La mujer, dice, atraída por aquella voz, empezó a ingresar a la cueva, y a medida que iba ingresando, pudo mirarse que había tesoros, joyas, oro, plata. La mujer se llenó de avaricia, se llenó, se impactó al ver todo esto. Tal vez dijo: voy a ser rica, voy a cambiar mi vida, voy a tener todo lo que quiero. Nuevamente la voz dice que le dijo: toma todo lo que quieras, tienes 8 minutos. Pero, nuevamente la advertencia, pero no te olvides de lo más importante. Para ese momento, aquella mujer ya no hacía caso a la voz, porque su concentración, su mirada estaba puesta en las riquezas, en lo material, y trataba de amontonar todo lo que podía en su cuerpo, trataba de cargar todo lo que podía. Y nuevamente la voz: toma todo lo que quieras, pero no te olvides, le dijo, de lo más importante. Luego empezó la cuenta regresiva: 10, 9, 8. La mujer trató de salir lo más pronto que podía con todo el cargamento que pudo amontonar sobre su cuerpo. Y cuando salió, dice que la cueva se cerró. Y en el momento la mujer se llenó de tanta alegría, de tanta satisfacción momentánea, porque dijo: ahora soy rica. Miró todo lo que había retenido, pero de momento se acordó de algo, que la voz le había dicho: toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Se recordó que su hijo se había quedado de afuera, y que por la ambición del dinero y de las joyas se olvidó de lo más importante. Pero la voz lo había estado haciendo recordar cada momento, pero ella no hizo caso. Su alegría momentánea se transformó en angustia, en desesperación, en llanto, en dolor, pero era necesario. ¿Cuántas veces Dios nos viene hablando a la iglesia, pero nosotros no hacemos caso? Algunos se hacen los dormidos, otros se hacen de los oídos sordos, otros se incomodan. Pero hay algo más importante que el dinero, que las cosas materiales, que el trabajo. Hay cosas más importantes. ¿Y sabes qué es? Es la presencia de Dios en la vida. La presencia de Dios es la que nos llena, la presencia de Dios es la que nos da fuerza, la presencia de Dios es la que nos acompaña, la presencia de Dios es la que nos satisface, la presencia de Dios es la que nos consuela, la presencia de Dios es la que nos sostiene, la presencia de Dios es lo más importante, es lo más valioso, más que el dinero, más que los bienes materiales. Lo único que puede llenar y satisfacer totalmente la vida de un cristiano, de una cristiana, es la presencia de Dios. Y si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo, no necesitamos de nada más, porque la presencia de Dios es lo que tenemos que aprender a valorar. Porque cuando tienes la presencia de Dios te va a hacer ver la necesidad, porque cuando tienes la presencia de Dios te va a hacer ver tu condición, porque cuando tienes la presencia de Dios te va a redarguir, te va a corregir, te va a hacer ver tu condición.
¿Cuál será tu actitud, hermano? ¿Cuál será tu respuesta a lo que el Señor